Hola, buenos días, soy Jaume Farrerons y hoy es 3 de agosto de 2024 a las 12:29 horas. En el vídeo de hoy voy a aclarar una serie de cuestiones relativas a la lista de reproducción lectura de la Biblia. Pero antes tengo que recordar que todos los vídeos de este canal se acogen a un aviso legal que encontraréis enlazado en la caja de descripción. Otros enlaces de la caja de descripción veréis que no funcionan por motivos que desconozco. Los he incluido, los voy incluyendo de todos los vídeos en los comentarios. Tampoco me deja fijar el comentario, así que tendréis que buscar esos enlaces en los comentarios de cada vídeo. Sobre este tema ya he hablado en varios comunicados, ahora no voy a entrar en más detalles. En todo caso, por lo que respecta al aviso legal, ya sabéis que nada de lo que se diga en este vídeo se podrá interpretar como una instigación al odio, a la violencia o a la discriminación contra ninguna persona, colectivo o institución. Nosotros desarrollamos una crítica ideológica, es una crítica a las ideas, es una refutación, no ningún tipo de acción física hostil contra nadie ni nada. Creemos que lo que nos va a liberar de los tremendos azotes que sufre la humanidad es liberarnos antes, por cierto que habrá que realizar acciones políticas y espero que pacíficas, pero deberemos liberarnos antes de ciertas ideas políticas. En el aviso legal desarrollo con más detalle lo que acabo de resumir en una simple frase, y también tengo que añadir que en este vídeo y en casi todos los vídeos de este canal, mi marco interpretativo, mi contexto científico y educativo es una tesis doctoral que también está enlazada en la caja de descripción y, por lo que he dicho, la incluiré en los comentarios porque en la caja de descripción el enlace queda muerto por decisión de YouTube, cuyos motivos, insisto, desconozco. Bien, la lista de reproducción lectura de la Biblia se inició a raíz de que en mi intento de explicar lo que es el fascismo me encontré con la necesidad de desarrollar una crítica del cristianismo. Puesto que esta crítica es lo suficientemente importante como para que no se pueda resumir en 4 consignas o simplemente en el supuesto de que no somos cristianos, había que desarrollarlo más y explicarles a los creyentes la relación de incompatibilidad entre fascismo y cristianismo, porque no se trata solo de que sean ideologías diferentes, sino de que el fascismo surge, como ya he explicado en muchos vídeos, al menos lo he apuntado, surge como un intento de restaurar los valores de la Europa precristiana y por lo tanto el fascismo es un proyecto que implica la extinción cultural pacífica del cristianismo, porque el fascismo no quería ningún conflicto abierto con el cristianismo y el motivo es muy simple. La mayoría de los seguidores del fascismo, sobre todo en lo que era el nivel de las masas, del apoyo político, votantes, pero también en parte de la militancia, eran cristianos. De manera que el proyecto fascista se mantenía oculto y lo conocemos por declaraciones de líderes y por políticas que ya se empezaron a desarrollar,
por ejemplo, que el Estado tomara en sus manos la educación y se la quitara a la Iglesia, lo que dio lugar a las correspondientes reacciones de la institución católica, que también hemos documentado. O sea que este enfrentamiento no aparece en primer plano. En el primer plano incluso los líderes fascistas se declaran cristianos, católicos, y hay que profundizar en los materiales para entender lo que era realmente el fascismo, que es una alternativa de civilización que considera que el cristianismo es precisamente el origen de los problemas que nos azotan. Yo sostengo esta hipótesis, la he sostenido en mi tesis doctoral, ahí la podéis ver, profundizada, y la lista de reproducción lectura de la Biblia se va desarrollando. Ahora lo que voy a intentar es paralelamente, puesto que ya lleva creo que 5 vídeos y con este será el 6º, paralelamente a la lista de reproducción lectura de la Biblia, ir avanzando en lo que es la lista de reproducción, que es el fascismo, que motiva la existencia misma del canal, ¿no? Es la lista de reproducción principal, y ha tenido que detenerse porque no podía seguir avanzando, como ya expliqué, sin profundizar en los motivos que nos llevan a rechazar el cristianismo. Y aquí no se trata solo de que el fascismo y el cristianismo sean diferentes, sean doctrinas distintas, sino que el fascismo nace, insisto, para erradicar culturalmente, aunque de forma pacífica, el sistema de valores cristiano y restaurar el sistema de valores que diera lugar en su momento a las instituciones fundamentales de la modernidad, que son instituciones griegas precristianas: la democracia, la ciencia, la ilustración, el arte clásico, la filosofía, y una que no ha podido ser recuperada, pero que constituye la clave que nos permite relacionar a todas las demás, que es la tragedia. Y habría que preguntarse por la muerte de la tragedia, porque cuando Occidente ha recuperado esas instituciones que acabo de mencionar, las recupera todas, pero no es capaz de recuperar lo que es la tragedia, la esencia de la tragedia. Han habido algunos trágicos modernos, como Shakespeare, pero la tragedia como institución de alguna manera se ha extinguido en Occidente. Y Wagner es un intento de recuperar la tragedia, porque nos da la clave de lo que constituye el fundamento de nuestra civilización y su relación con la verdad, la figura del héroe trágico y una serie de cuestiones que son claves para entender el fascismo. Pues bien, intentando avanzar esta lista de reproducción de manera que podamos reemprender la otra, la principal, publico este vídeo. Quería hacerlo más tarde, pero veo que el tiempo pasa y esto no puede esperar más. Creo que con este vídeo pueden quedar claras algunas de las motivaciones que me llevan a adoptar mi postura crítica respecto al cristianismo, y podéis hacer extensivas esas motivaciones a lo que es el fascismo. Podéis encontrar el trasfondo filosófico de lo que voy a decir en autores como Nietzsche o Heidegger, que son los filósofos del fascismo. Así que, de alguna manera, voy a hacer tareas de divulgación de los filósofos, y sobre todo de Nietzsche, que inspiraron
lo que luego sería el fascismo como movimiento cultural y político. Y unas motivaciones, hay que añadirlo, que fueron sistematizadas a posteriori, es decir, cuando el fascismo ya se había de alguna manera configurado en su fase inicial en el filósofo Martin Heidegger. Martin Heidegger es quien realmente nos aclara lo que en Nietzsche se encuentra en estado prácticamente embrionario, pero lo suficientemente claro como para hacer que los principales promotores de la modernidad, los revolucionarios, los que buscaban una segunda revolución después de la Revolución Francesa, después de leer a Nietzsche, releyeran a Marx, y de esta relectura nietzscheana de Marx surge el fascismo, como veremos. El fascismo es una herejía marxista, surge de la izquierda, es una relectura, insisto, de Marx, una relectura que se realiza desde la óptica de una serie de filósofos y principalmente de un filósofo que intenta cuestionar lo que son las herencias cristiano-secularizadas que están presentes en la modernidad. Este filósofo viene a decir, habláis de modernidad, pero la modernidad no es más que cristianismo secularizado. El cristianismo ya no está aquí, al menos en el siglo XIX tenían la perspectiva de que el cristianismo iba a desaparecer y las religiones en general, a medida que la modernidad avanzara, decían, bueno, habláis de modernidad, pero aunque en sus formas teológicas está extinto o moribundo, sus valores perviven, y son esos valores los que están de alguna manera prostituyendo la modernidad. Entonces se reclama aquí una auténtica modernidad. Esta exigencia, esta reivindicación de una verdadera modernidad que se libere de la herencia cristiana, se traslada al marxismo, y hay marxistas que detectan, a pesar de que Marx es hostil tanto al judaísmo como al cristianismo, me remito a Judenfrage de Karl Marx, a pesar de ello detectan residuos importantes del cristianismo en la obra del judeocristianismo, mejor decir, en la obra de Marx. Pretenden liberarse de esos restos que son tan peligrosos que distorsionan toda la obra de Marx, y a partir de ahí depuran el marxismo de sus elementos cristianos. ¿Quién lo iba a decir? El fascismo es eso. El fascismo es la depuración del marxismo de sus elementos cristianos. Claro, esto introduce unos cambios tan fundamentales en el marxismo que lo que queda del marxismo es la obra de Marx, su crítica al capital, pero no toda la parafernalia, digamos, utópico-profética de un futuro reino, digamos, una secularización del reino de Dios, una fantasía religiosa. De todo eso el marxismo tiene que desprenderse. Esta es la exigencia, digamos, de los marxistas que siguen fieles a la obra de Marx, pero no al marxismo como profecía y como especie de religión laica, y de ahí surge, insisto, surge el fascismo. El fascismo, una depuración de los elementos judeocristianos presentes todavía en el marxismo e incluso en la primera etapa de la obra de Marx, porque en la segunda hay cambios. Lo que pasa que no son tan conocidos, en eso ya entraremos en la lista de reproducción de lo que es el fascismo. ¿Qué es el fascismo? Bien, dicho esto,
nos plantearemos ahora algunas de las cuestiones que nos llevan, las simplificaremos mucho, porque esto detrás tiene realmente toda una problemática filosófica, pero vamos a hacer un poco de divulgación de lo que sería la crítica de Nietzsche al cristianismo y por tanto también a las ideas modernas, en la medida en que esas ideas modernas siguen presas, siguen siendo deudoras, están secuestradas por el Dios de la Biblia en formas secularizadas, pero no por ello menos ligadas a sus valores fundamentales. Y esto, repito, está presente en el liberalismo, en el comunismo, en el anarquismo, y quedará probado con las atrocidades del leninismo a las que hemos hecho referencia en la lista de reproducción, que es el fascismo, cuando hemos hablado del antifascismo. Ahí se ve la presencia de la religión apocalíptica cristiana, que es la forma original del cristianismo, en las prácticas criminales de la revolución comunista y del comunismo en general, y ahí establecimos también la distinción entre comunismo y socialismo, y por lo tanto también entre comunismo y nacionalsocialismo, que es la lógica de la bifurcación y separación entre lo que es el marxismo en su forma pre-nietzscheana y el marxismo en su forma post-nietzscheana o fascismo. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que motiva a los creyentes cuando hablamos de Cristo, por qué tenemos que dar tantas explicaciones en el campo nacional cuando defendemos el nacionalismo, y los nacionalistas siempre nos vienen acompañados de una maleta, que es la maleta religiosa. O sea, son nacionalistas, pero son católicos o son cristianos. Aquí en España mayormente católicos. Y cuando les planteas que el catolicismo es un universalismo antinacional, empiezan los problemas. Ellos quieren ser nacionalistas e incluso fascistas, pero al mismo tiempo son católicos. Y si les hablas de la incompatibilidad lógica entre el fascismo, que es una ideología que pone la nación por encima de cualquier otro valor, la nación es la verdad, ya veremos la relación entre nación y verdad, pero esto no es tema del vídeo, ellos te dirán que Dios está por encima de la nación. Sí, ellos son patriotas, pero Dios está por encima de la nación. ¿Y por qué es tan importante para ellos? Nos podríamos preguntar. Y luego se trata de personas que ni siquiera se han leído la Biblia. Esta es otra, la mayoría. Algunas sí, claro. Sí, algunos han leído la Biblia. Pero la mayoría no han leído la Biblia, desconocen la doctrina cristiana y sin embargo ponen siempre como condición de su nacionalismo la subordinación del nacionalismo a una religión. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es su motivación? Pues su motivación es muy sencilla, es una motivación puramente individual, y yo diría, ahora lo veremos, egoísta. Para ellos la fe es, ante todo, su salvación de la muerte, la vida eterna, y la vida eterna además en el paraíso. Claro, diréis, ante esto no hay razonamiento posible. Son personas que quieren esto, que desean esto, se identifican con esta idea, porque esta idea es inseparable de su yo, y yo diría de su equilibrio psíquico. Ningún argumento puede aquí representar un papel en un debate. Ellos no entran en el debate para cuestionar la validez de esas ideas.
frente a otras ideas. Están en ese debate por un interés personal. No hay frente a estas ideas una objetividad, una distancia. Estas ideas son ellos mismos. Luego, el debate con estas personas es imposible. O al menos es estéril. Bueno, posible lo es, porque debate ha habido. Pero siempre observas que no están debatiendo una idea, sino que están debatiendo un interés, que es nada menos que su salvación. Su vida eterna en el paraíso. Pues bien, es esto lo que voy a intentar debatir con argumentos. Es lo que voy a confrontar para que no se diga que al menos no lo hemos intentado. Pero lo primero que tenemos que ver son las características de esta adhesión al cristianismo. Cuando leemos en la Biblia, en 1 Corintios 15:32, repito, 1 Corintios 15:32, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Dios? Porque eso parece que son palabras, según los cristianos, inspiradas por Dios. Esto lo dice Pablo. Es una carta a los Corintios. Y nos está diciendo algo muy sencillo, y es que el motivo del sometimiento a Dios es un premio. Si los muertos no resucitan, hay una diferencia entre lo que la mayoría de los creyentes entienden como paso a la vida eterna y lo que realmente entiende el cristianismo. Normalmente el creyente cree que después de morir va al cielo. Esto sería como una idea de origen más bien platónico. En el cristianismo lo que existe es la resurrección de los muertos, que es una idea que ellos tomaron de los persas. Es una idea, digamos, más material. Lo que se entiende por vida eterna es, en primer lugar, que los muertos resucitan, no que un ser espiritual, resurrección de la carne, lo deja claro, no que un ser espiritual, entre comillas, se separa del cuerpo y va a un mundo donde habitan las ideas eternas, ¿no? La idea platónica. Pero ahora no entremos en esta cuestión. Nos interesa no el tema ontológico, sino el tema moral. El tema moral. Aquí nos está diciendo cuál es la motivación del creyente. Si los muertos nos resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. La adhesión, el sometimiento del creyente a Dios no es por Dios mismo, sino por el premio, vamos a decirlo así. La palabra premio aparece, miren, esto es muy burdo, ¿no? La palabra premio, lo veremos en la lectura de la Biblia, aparece repetidas veces. Y se habla de los que tendrán el premio y no lo tendrán. Entonces, quede claro, porque es una cuestión moral. Es una cuestión que aquí no entramos en si Dios existe o no existe. Ellos creen que existe, pero ¿cuál es su motivación moral? Su motivación moral es, si los muertos no resucitan, o sea, la resurrección de los muertos. En pocas palabras, la vida eterna, que será una vida eterna en el paraíso. La salvación, ¿de qué es salvación? Te salva de la muerte. Dios te salva de la muerte. Te salva de la muerte, y esto es un premio por someterte a su mandato. Y su mandato no viene Dios a decirte lo que has de hacer. Te lo dicen sus representantes en la tierra, o sea, los que supuestamente dicen
que representan a Dios, te dicen lo que has de hacer, porque eso lo manda Dios. Bien, si tú obedeces, te dicen, obedeces a ese mandato, te dicen que tendrás un premio, y ese premio es el premio gordo, por decirlo así, ¿no? La salvación de la muerte, que es el mayor de los males, y la vida eterna, pero la vida eterna encima en el paraíso. Y esta es la motivación moral de los que hablan y critican el materialismo. Luego entraremos en eso. Normalmente, cuando sacas a colación este fragmento de la Biblia, te dicen, es que lo has sacado de contexto. Quien te dice esto, las más de las veces no sabe cuál es el contexto porque ni siquiera había leído la Biblia y ni siquiera sabía que existía. Pero él te dice que lo has sacado de contexto. Él desconoce el contexto. Pero si vamos al contexto, podéis buscarlo vosotros mismos, no hay nada que desmienta el sentido que le estoy dando a este fragmento. Esto es muy habitual entre los creyentes porque su interés, repito, es la salvación, la vida eterna, en el paraíso. No han leído la Biblia. Lo que les han dicho es que si son cristianos, pues tendrán esto. Y si no lo son, pues lo pierden. Entonces esta adhesión es algo primario, es algo prerracional que no vas a poder cuestionar con argumentos porque no está en ese plano, no está en el plano de la argumentación, está en el plano de la identidad de la persona y de su interés. Es algo normalmente que les ha sido inoculado en su mente, en su espíritu, en la infancia y que asocian a sus padres, a su familia y a la etapa que es normalmente la más feliz de la vida, que es la infancia. Entonces, renunciar a esto por una serie de argumentos filosóficos en personas a los que los argumentos no les importan prácticamente nada porque viven en un mundo diferente, que es el mundo de las personas normales que trabajan y que sí pueden leer un libro, pero su vida está enfocada en otro plano y las argumentaciones pues tienen un valor relativo. Normalmente las argumentaciones sirven para confirmar lo que ellos ya pensaban y hay ese sesgo de confirmación de retener aquellas ideas que confirman lo que piensas y rechazar u olvidar las que lo cuestionan. Entonces, cuando hay argumentación, insisto, es solo para confirmar lo que ellos ya piensan y se mantienen estables, no evolucionan. O sea, esto de leer algo que refuta lo que tú pensabas y entonces pasar a una idea diferente porque es cierta mientras que tú estabas equivocado, ese proceso no se da. Esas personas se mantienen estables toda la vida en unas creencias básicas que coinciden con su propio interés, con lo que les han enseñado normalmente cuando no tenían una mente crítica, o sea, en su infancia, y no van a evolucionar. Por lo tanto, argumentar con ellas no tiene sentido si pretendemos de esa argumentación y de ese debate que esas personas, pues, reconociendo que podían estar equivocadas, pues pasen a unas ideas diferentes que sean válidas, que sean ciertas, sean fundamentadas. Eso no existe en la mayor parte de las personas y mucho menos en personas que son creyentes y que se definen a sí mismas. Repito, es su identidad personal. Entonces, el argumento este de sacado de contexto normalmente es obsceno porque ellos mismos no saben lo que es el contexto, no han leído la Biblia, pero veréis que algunos lo hacen. Entonces, ¿yo qué tengo que decirles? Pues yo creo que en estas personas pues hay muchos patriotas que son cristianos. Entonces, claro, toda esta lista de reproducción va dirigida a ellos. Aunque ahora me haya referido en tercera persona, porque supongo que también en nuestro campo hay personas que son puramente nacionalistas,
Me dirigí ahora a las que son puramente nacionalistas, pero también me dirijo a los que son creyentes, o sea, no los desprecio, intento encontrar una solución. Que alguno evolucione del cristianismo a un nacionalismo sin condicionamientos religiosos judíos, es posible, quizá alguno lo haga, pero en principio he de pensar, y la experiencia de la vida me dice, que no hay evolución en esas personas. El creyente está intelectualmente detenido en una etapa que es la de su infancia y no va mucho más allá. Leerá todo aquello que confirme lo que él piensa, y si no confirma es que ya, o sea, no leen libros del campo opuesto, leen libros de su propio campo. Dice, ¿eso por qué lo voy a leer? ¿Por qué voy a leer? Normalmente es a la inversa, tú lees a los autores que puedan cuestionar tus ideas para ver si tienen razón, pero aquí la mente funciona de otra manera. Si no es de mi campo, ¿para qué lo voy a leer? Y solo lo leo si confirma lo que yo ya pienso. También funciona así Internet. Por eso las personas que no son, aunque tú les aportes argumentos, son de tu campo opuesto, pues no te siguen, y te siguen si eres de su campo. No, y se crean pues universos cerrados donde todos comparten sus ideas y son universos impermeables al otro grupo que tiene otras ideas. El debate para buscar la verdad, que es lo que debería ser, eso no existe. O sea que tenemos una red que ha creado por primera vez en la historia la posibilidad de un debate universal y una búsqueda de la verdad, pero hay ya unos mecanismos de adhesión, de suscripción, que hacen que cuando alguien ve que este no es de los míos, no le sigo, o le sigo porque pensaba que era de los míos, luego voy buscando y veo un tuit, por ejemplo, que critica a alguien que yo pues admiro, por lo tanto no es de los míos, has criticado a César Vidal, pongamos por caso, pues no te sigo. Entonces funciona así, no miran los argumentos si esa crítica es válida, no, es de los míos o no es de los míos. Si es de los míos, le sigo. Si no es de los míos, no le sigo. Y ahí termina el debate. Pues bien, todo esto es una consecuencia de este tipo de mentalidad creada por el cristianismo, de la fe. La fe. Entonces, y esa confusión entre lo que yo considero que es válido y la verdad, lo que a mí me gusta. O sea, no está lo que es válido. O es solo válido lo que a mí me gusta. O sea, si algo me gusta, pues es válido. Pero es válido porque me gusta, no me gusta porque sea válido. Que sería diferente, sería el planteamiento opuesto, ¿no? Más hay cosas que son válidas, ideas que son válidas y difícilmente pueden gustarte. Pero resulta que son verdad. Todo esto ya sale completamente del universo. Entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? De algo que solo se da en minorías. Los que buscamos la verdad y evolucionamos y cambiamos de opinión en función de la validez de las ideas. Pues sí, supongo que será de minorías, pero es un poco también la mentalidad que surgió con ese nacimiento en Grecia de la filosofía, la ilustración, la ciencia, y es lo que nos ha permitido progresar, mejorar las condiciones de vida, las condiciones humanas y la dignidad humana y todo eso que llamamos modernidad, ¿no? Todo esto es posible gracias a que existen personas que se guían por la verdad y no a la inversa, que consideran verdad aquello que les gusta. Son planteamientos opuestos. El planteamiento de la fe, y claro, me gusta porque claro, la vida eterna en el paraíso, claro, eso tiene que gustar, ¿no? Y por lo tanto pasa a ser válido porque me gusta y porque me interesa que sea así. Mientras que la verdad de la muerte, ¿a quién le va a gustar? Entonces, ¿por qué voy a aceptar algo que no me gusta y encima algo tan desagradable, etcétera, etcétera? Pues bien, Occidente ha progresado, ha existido una modernidad, ha existido unos cambios en la medida en que ha habido personas que se han guiado por la verdad y no por lo que les gusta y su identidad personal, su bienestar, su interés.
sino que han aceptado lo que es verdad simplemente porque es verdad. Esto es de procedencia griega. Mientras que lo otro, lo que predomina en la sociedad capitalista y está prostituyendo todas las instituciones de origen griego, europeo, ario, es lo otro. Es que algo es verdad porque me gusta. No me gusta porque es verdad, sino que es verdad porque me gusta. Y normalmente me gusta porque me hace sentir bien, porque me proporciona un beneficio, etcétera, etcétera. Son dos planteamientos antitéticos. O sea, quienes defendemos la verdad por la verdad misma, no somos unos bichos. Hemos llegado a ser unos bichos raros y la gente no lo entiende, porque a mí me preguntan a veces, ¿te gusta la filosofía? Ah, ¿te gusta mucho la filosofía? A mí la filosofía no me gusta. O sea, en fin. Claro, ya ves que estás en universos mentales distintos. Pero hubo un tiempo en que esto era, digamos, un patrón cultural. Todo esto que ahora parece de bichos raros es un patrón cultural. Y lo otro, lo que predomina, es también un patrón cultural. Y lo que ha hecho que exista la civilización es el patrón cultural que yo defiendo, mientras que el otro patrón cultural inmoviliza la historia, que es lo que le pasó en cierta medida a Oriente, inmoviliza la historia y mantiene a la humanidad presa de poderes fácticos completamente oscurantistas e indignos de un ser que se llama animal racional. La racionalidad, ¿qué significa la racionalidad? Aquello que nos define como hombres, precisamente el examen argumentado de la verdad, de lo que es verdad, y la entrada en un proceso de búsqueda de la verdad y de adquisición de verdades, o sea, de conocimientos que van ampliando nuestra capacidad y nuestras posibilidades como humanos. Bien, dicho esto, y quede claro que se trata de dos patrones culturales, uno de origen griego, ario, y otro de origen oriental, judío, semítico, aunque aquí habría que matizar mucho, porque hay obras de la procedencia cultural semítica donde aún no se había impuesto este patrón, digamos, de es verdad porque me gusta, frente al otro que me gusta porque es verdad, que sería el griego, e insisto en que me gusta porque es verdad, no es demasiado correcto, lo digo para que me entiendan, porque a veces es verdad y no te gusta, pero sigue siendo verdad. Pero bueno, un poco para que me entiendan y girando la frase, es una fórmula más bien retórica. Tampoco hay que asimilarlo a los semitas, subrayo este punto, porque hubo en los orígenes de los pueblos semitas otros planteamientos próximos a lo que serían los planteamientos de los griegos. Y entre los pueblos arios encontramos expresiones, sobre todo en la parte de Oriente, expresiones culturales que están más cerca de lo que hemos llamado es verdad porque me gusta. Habría que concretar en cada caso, o sea, no la dicotomía arios-semitas no es, lo explico en mi tesis doctoral, no es simple, no es arios, la verdad, semitas, la fe, es más complicado. Pero básicamente el precipitado histórico nos lleva a esto, ¿no? Nos lleva a los que convalidan porque les gusta o en función de sus intereses y eso sería de origen semita, y los que convalidan en función de la verdad, les guste o no. Les guste o no, y eso sería de origen griego. Luego está la cuestión
del argumento de que si niegas la vida eterna eres materialista. Es un materialismo porque, claro, tú crees que todo es materia y por lo tanto crees que cuando el cuerpo desaparece pues no existe el alma y con la muerte del cuerpo es la muerte del hombre, ¿no? Y esto sería materialismo. ¿Qué hay que aclarar aquí? ¿Qué hay que aclarar? El materialismo es una palabra que se utiliza en dos sentidos. Está el materialismo ontológico, que te dice que todo es materia. Eso sería uno de los sentidos de la palabra materialismo. Y habría al menos otro sentido, que es el materialismo ético, cuando decimos de una persona que es materialista. Cuando decimos de una persona que es materialista, decimos que se mueve ante todo por su propio interés, por su propio bienestar. Es egoísta. Eso significa ser materialista. Significa buscar el propio interés. Claro, son dos cuestiones completamente distintas. Uno puede no creer en la vida eterna, pero si uno no cree en la vida eterna, en el paraíso, no cree en la salvación porque considera que esa idea pues carece de fundamento, aunque ya le gustaría vivir en el paraíso, la vida eterna, pero él entiende que eso es falso, mientras que la idea de que la muerte es el final es verdadero. Entonces, ¿qué interés tiene él en aceptar su propia muerte y su propio final? ¿Es materialista esa persona? Y el otro, el que dice que no es materialista, dice que lo que es verdad es que él vivirá en el paraíso y en la vida eterna en el paraíso, ¿no? ¿Eso es materialista o no es materialista? Para mí es obvio, si comparamos a estos dos personajes, quién es el materialista y quién es el idealista. El idealista es el que acepta la muerte, la verdad de la muerte, simplemente porque es verdad. Y no quiere mentir. No quiere engañarse ni engañar. Luego hay unas razones adicionales que iremos viendo, pero en principio sería esta. No se puede decir que esto es una persona interesada y materialista. En cambio, sí se podría decir que es una persona interesada y materialista la que, sin ningún fundamento, intenta imponer la doctrina de la salvación, la vida eterna en el paraíso, porque él se siente mejor pensando eso, porque él cree que eso le hace vivir de forma más tranquila, vamos a decirlo así, que sabiendo que morirá. O sea que detrás hay también una motivación hedonista, puesto que la idea de la muerte no es solo algo que te sucede al final de la vida, después de muchos años de vida feliz, al final te mueres, sino que puedes morir en cualquier momento, y esto lo sabes, y la posibilidad de morir está, como dice Heidegger, está presente en todos los momentos de tu vida, y como le protestó el judío Marcuse, esta idea me amarga la vida, porque es como un antídoto contra la felicidad, ¿no? Porque la presencia de la muerte es desagradable, como poco, genera estados de ansiedad, angustia, etcétera, etcétera. Si lo planteamos así, está muy claro que el que niega que la muerte sea el final, pues se sentirá mejor. Y desde un punto de vista hedonista, pues ¿por qué no creer en algo que te hace sentir mejor? El problema son las consecuencias que viene después de aceptar este pacto con la mentira, porque esta mentira fundamental en el suelo, por decirlo así, antropológico de la persona y de la sociedad,
va a generar muchas más mentiras y nos va a llevar al universo mentiroso en el que vivimos. Y uno llegará a preguntarse si valía la pena esa mentira después de ver las consecuencias que tiene. Pues bien, también tengo que decir que no creer en la vida eterna no te convierte, porque ahora hemos visto aquí lo que sería el materialismo moral, ¿no? Y el idealismo moral. O sea, materialismo e idealismo se contraponen. Pero luego está el materialismo ontológico. La idea de la vida eterna, negar la vida eterna, te coloca en posiciones de materialismo ontológico, no digo moral, ontológico, no, en absoluto. Tú puedes negar la vida eterna y al mismo tiempo negar que todo sea materia, pero claro, una cosa es decir que hay algo más que la materia. Obviamente hay algo más que la materia, el tiempo no es materia, el espacio no es materia, los valores éticos no son materia, la verdad no es materia. Y otra, deducir de ahí que porque hay algo que no es material, ya existe la vida eterna, porque van muy rápido, al más mínimo resquicio ya se agarran a su salvación. No, tú puedes aceptar que hay otro tipo de entes que no son materiales, pero eso no avala la idea de vida eterna. La verdad misma no es material. La muerte misma no es material. La finitud no es material, es el concepto ontológico por excelencia. Y cuando vamos al creyente típico, y ahora nos mantenemos en el terreno de lo que sería el materialismo ontológico, cuando ellos explican por qué es materialista creer que no existe otra vida, una vida en el más allá, los ejemplos que ponen te demuestran que están pensando, cuando piensan en el alma, en algo material, porque ellos te explican que el alma se separa del cuerpo. Claro, algo que se separa del cuerpo, incluso dicen que puedes ver tu propio cuerpo encima de la cama y puedes hacer como un viaje, pero esto es puramente material. El gas es materia. Si tú te imaginas el alma como una sustancia sutil, eso también es materialismo. En cambio, el tiempo no es ninguna sustancia sutil, y sin embargo el tiempo es el fundamento de la finitud. Y más en concreto, como explicaré pronto en una ponencia, en un congreso, la finitud, la irreversibilidad del tiempo, la facticidad, la finitud del tiempo. Y es un ente, digamos, puramente inmaterial el tiempo. O sea, que los que rechazamos la vida eterna no somos materialistas ni en el plano moral o ético, pero tampoco en el plano ontológico. Y os he dicho por qué. Mientras que los que hablan de que el alma se separa del cuerpo y es como una especie de nubecita que va al paraíso, todo esto es materialismo. Es materialismo moral, porque está claro que están defendiendo su propio interés y su propio bienestar, pero también es materialismo ontológico. No pueden explicarlo de otra manera que no sea en términos materiales, porque de la misma manera que no se han leído la Biblia, tampoco han profundizado en la filosofía, simplemente han aceptado una creencia que les hace sentir bien y de alguna manera les conviene, o sea, les gusta. Es lo que hemos dicho antes, como me gusta ir a la playa, o me gusta, yo qué sé, una bebida de cola, o me gusta la ropa de color rosa, ¿no? Son cosas que les gustan, pero en este caso muy importantes, porque cuestionarlas, como he dicho antes, cuestionaría su identidad personal, y eso no entra en un debate racional. Por lo tanto, carece de sentido ese debate racional. Nunca razonarán en el sentido, si supieran lo que es razonar, porque esta ya es otra, ¿no?
de la misma manera que nunca leerán la Biblia, y si se la leen, no la leerán como quien lee un libro normal, digamos, un libro que ves lo que te dice y te lo crees o no, sino que lo leerán desde el punto de vista que tienen que creérselo si se quieren salvar. Y entonces ahí, cuando ven que Dios ordena asesinatos de bebés y cosas por el estilo, eso ni lo leen, se lo saltan. Y como eso, la Biblia está llena, pero a centenares de pasajes donde la figura de Dios, una persona que se lo lee sin ese condicionante de que hay que creérselo, si me quiero salvar, pues ve un texto verdaderamente horripilante y dice, si este es Dios, no hacen falta demonios, ¿no? Bien, y ahora nos ponemos, lo hemos visto, la cuestión de la creencia desde el lado del creyente, pero ahora intentemos verlo desde el lado de Dios, porque se supone que Dios en el cristianismo es una persona. Una persona. Esto es muy importante para entender el cristianismo, porque el cristianismo tiene, digamos, unos pluses de bienestar, de proporcionar consuelo a los creyentes. Es que tú puedes hablar, al ser Dios una persona, pues te puede querer y tú le quieres a él, etcétera, etcétera. Nunca estás solo, Dios, Jesucristo sobre todo, te acompaña. Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y es Dios en forma de Hijo. Ahí hay un problema ahí con el tema de la Trinidad. Yo no voy a entrar aquí en cuestiones teológicas, estoy en cuestiones básicas. ¿Dios existe o no existe? Y para saber si Dios existe o no existe, lo que hemos de buscar no es conceptos en principio, luego sí que podemos ser, sino en qué consiste la creencia en Dios, qué es lo que un creyente entiende por Dios, porque si buscas conceptos abstractos de Dios, no vas a llegar al fondo del asunto, porque si Dios es, por ejemplo, la naturaleza, yo no tendría ningún problema en sacralizar la naturaleza. De hecho, creo que es, de alguna manera, la religión de los germanos, ¿no? Y que para mí es la religión más próxima a la verdad, aunque hoy no vamos a hablar de eso, hablaremos otro día. Bien, Dios, para saber lo que es Dios, hemos de entender lo que el creyente está pensando cuando piensa en Dios, y piensa sobre todo en su salvación, piensa poco en Dios. Pero si piensa en algo, es alguien que, además de premiarle con el paraíso, le puede hacer compañía, porque estar solo es duro. Entonces, si estás siempre acompañado, pues también es más agradable. Estás acompañado de alguien que te quiere, Jesús te ama, y además quiere que vayas al paraíso donde vivirás la vida eterna. Bueno, es perfecto, ¿no? Es una carta a los Reyes Magos, nunca mejor dicho, porque los Reyes Magos también son una idea cristiana. Una carta a los Reyes Magos donde es verdad lo que a mí me gusta y lo que me conviene, vale. Y entonces miremoslo no doy por supuesto que Dios exista, digo, la perspectiva de Dios, ¿cuál sería? Y aquí pongo la paradoja del millonario, ¿no? El millonario nunca sabe si tiene amigos. Si se sabe públicamente que él es millonario, él no puede saber quién se le acerca como amigo y quién se le acerca por interés, ¿no? La paradoja del millonario. Entonces, un millonario, para saber si tiene amigos, tendría que irse a un país muy lejano donde nadie le conociera y ahí empezar su vida desde el puro desconocimiento que los demás tengan de su condición de millonario. Entonces sabría si tiene amigos o no. Incluso podría hacer otra cosa, y es ser muy pobre. Ser muy pobre. Se quedaría con pocos amigos seguramente, pero los que surgieran serían auténticos amigos. Al menos en principio no tendrían esa sospecha de si están con él porque es millonario. Pero ya hemos visto qué pasa con ese pasaje, ese fragmento de la Biblia, 1 Corintios 15:32.
O sea, ahí el creyente está diciendo, el primer creyente cristiano, que fue Pablo, el fundador, de hecho, de la doctrina de la Iglesia, Pablo, Saulo de Tarso, un judío, entonces los muertos no resucitan, comamos y bebamos, y mañana, que mañana moriremos. Aquí a Dios ni se le menciona, solo se menciona el premio. Si no hay premio, voy a hacer lo que quiera. Claro, lo que quiera ya sabemos que puede ser, puede tener consecuencias, ¿no? Porque en el anarquismo ni rey ni ley, todo está permitido, etcétera, etcétera. O sea, que sí que hay unos ateos materialistas, igual que puede haber el ateo que acepta la verdad de la muerte porque es verdad, también puede haber el ateo materialista que dice con que no hay vida eterna, ni Dios. Bueno, quizá Dios sí, porque es que aquí en este fragmento ni se menciona a Dios. Quizá Dios sí, pero si no hay vida eterna, haré lo que quiera, y lo que los instintos, mis deseos me dicten. Haré lo que me apetezca, haré lo que me gusta. Y algunos te dirán, ¿y por qué tengo que hacerlo si no me apetece, no? Es un argumento típico que yo conozco. ¿Por qué tengo que hacerlo si no me apetece? Pues a veces hay que hacer cosas por deber, ¿no? Pero sí que existe este tipo de... Lo que no se puede es considerar que todos los ateos son materialistas, porque en la Biblia el ateo por excelencia sería materialista, ¿no? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y además ni siquiera sería necesario ser ateo, simplemente sería decir que existe Dios, pero no te va a salvar. No te va a salvar. Y tú tienes que hacer algo porque lo tienes que hacer o porque Dios te lo manda. Pero no esperes ninguna recompensa. Lo has de hacer porque Dios te lo manda. Que el equivalente en las éticas del deber, hay que hacerlo porque hay que hacerlo, por deber. En este caso está personificado y hay que hacerlo porque Dios te lo manda. Ya desde la perspectiva de Dios, que es la que se hemos puesto, ¿qué tipo de creyentes querría Dios? Yo me pregunto, porque se supone que Dios, si es una persona, es un ser moral. Entonces tendrá un sentido moral. ¿Y qué tipo de creyentes preferirá Dios? Unos que dicen, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos, no dicen que Dios no exista. Dice, si Dios no me da el premio, pues voy a hacer lo que me dé la gana, lo que me guste. Es que ni siquiera menciona a Dios, y aquí está la esencia, el meollo del cristianismo. Que en el cristianismo Dios es posterior a esa creencia, a esa necesidad de salvación, y entonces a partir de esa necesidad se va a crear un Dios. Un Dios que, ¿cuál es su función? Pues precisamente dar el premio. Y un Dios que tiene que vencer a la muerte. Porque la muerte es lo más poderoso. La muerte es lo único que nunca muere. Todos los entes son finitos, los entes mueren, desaparecen, pero hay algo que nunca muere, que es la muerte misma. Entonces la muerte sería como el poder supremo, tal como se manifiesta en el mundo fenoménico. O sea, si nos atenemos al mundo fenoménico, esta es la realidad. La realidad es la omnipresencia y la omnipotencia de la muerte. Entonces si queremos salvarnos, tiene que existir un ente omnipotente. Pero volvamos a la pregunta, ¿qué tipo de creyente preferiría Dios como ser moral? ¿Alguien que cree en Él y le obedece solo porque quiere salvarse? ¿O alguien que cree en Él y le obedece porque Él, es Dios? Insisto que con esto no estoy afirmando la existencia de Dios. Me pongo en un hipotético moral. Estamos en el terreno moral. Aquí la cuestión ontológica queda relativizada, puesta entre paréntesis. Supongamos que existiera. Entonces, ¿qué relación moral se da entre Dios y el creyente? Hemos visto la que se da entre el creyente y Dios. Entonces,
La respuesta, Dios, que es aquí como una segunda instancia, porque Dios en el fondo es antropológicamente creado por el creyente, pero vamos a ver desde su perspectiva. Desde su perspectiva, yo entiendo que los que están creyendo y obedeciendo a Dios solo por el premio y dicen, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos, están cometiendo una blasfemia para mí. Para mí, si ahora me pusieran como creyente, yo preferiría a los creyentes que me obedecen, porque yo soy Dios, digamos. Dios ya ve que es un Dios celoso, que no a los creyentes que obedecen a Dios por interés, por el premio. La finalidad última es el premio, no Dios. Si no me das el premio, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Supongo que por eso se inventó el infierno también, para castigar con dolor. Eso es un sistema puramente hedonista. El salvado va al paraíso, el paraíso significa el placer, el bienestar, el paraíso en la vida eterna, es un placer, un bienestar eterno, y luego está el dolor eterno, ¿no? Que es el infierno. Y luego, hacia el siglo XVII, se inventó como una especie de pena provisional, que es el purgatorio. Es un invento relativamente reciente, digo, de la Iglesia, que es el purgatorio, ¿no? Estás allí, expías tus culpas y ya luego puedes ir al cielo. Pero vemos que es un sistema puramente hedonista, placer, dolor, premio, castigo. La cuestión moral de hacer algo porque hay que hacerlo parece que no existe aquí. Entonces yo le pregunté a un sacerdote, porque yo quise ser sacerdote, os sorprenderá, ¿no? Y tuve contacto con la Iglesia, con los jesuitas, con el Opus Dei. Bueno, fue vergonzoso, sobre todo el Opus Dei, el padre Talavera. En fin, nunca olvidaré esa conversación. Para mí una vergüenza que alguien, la arrogancia del personaje. Pero luego conocí a un sacerdote jesuita y les puse esta cuestión y él me dijo que yo tenía razón, pero que si él, os digo la frase literal que me dijo, si yo explicara a los fieles lo que tú estás diciendo, que hay que obedecer a Dios pero no hay premio, lo primero que me contestarían, me lo dijo en catalán, me'n vaig de putas, me voy de putas. O sea, que era perfectamente consciente del nivel, porque ese es el nivel que hay en la Biblia, en 1 Corintios 15:32. Y los muertos no resucitan, comamos y bebamos, podríamos añadir, y nos vamos de putas, ¿vale? Con perdón, pero es que es la frase literal que me dio este sacerdote. Entonces me daba la razón, pero al mismo tiempo decía que esto era inviable. Y también me dijo otra cosa que ya se me quedó grabada, porque aquí sí que ya, yo lo otro lo podía entender como un argumento pragmático. Me dijo que lo mío era soberbia. Soberbia. O sea, que yo tenía que aceptar que era pecador y que tenía que actuar, en pocas palabras, como un cerdo. Porque si intentaba actuar éticamente, según mis principios, si yo no aceptaba que era un materialista y que tenía que aceptar el premio y actuar motivado por el premio, me estaba de alguna manera rebelando contra el mandato divino. O sea, Dios querría que seamos cerdos. Eso no lo dice así, evidentemente, pero sí que está insinuado en la idea de que todos somos pecadores, de que está en San Pablo, y de que hemos de ser como niños. ¿Qué significa como niños? Seres que aún no tienen dominio o posesión de razón y actúan pues por premios, porque ¿qué haces con un niño cuando le intentas explicar que ha de hacer algo y no lo entiende? Lo has de hacer porque lo has de hacer y no lo entiende. ¿Qué le dices? Bueno, si lo haces, te compraré una bicicleta. Entonces, y lo hace motivado por la bicicleta, que eso sí que lo entiende. Fijaos que tenéis que ser como niños, es en el fondo, porque tú como niño puedes ser niño cuando eres niño, pero cuando eres adulto y actúas como un niño, que actúas como un animal, como un cerdo. Entonces, por lo visto, en esta religión tienes que convertirte en cerdo, porque si no quieres ser un cerdo, caes en un pecado de soberbia, en un pecado. Con lo cual yo, entre estos y otros motivos, evidentemente renuncié
al sacerdocio, o sea que yo no era hostil al cristianismo por principio. Yo le di una oportunidad al cristianismo en mi vida, pero lo que me pedía el cristianismo era incompatible con mi forma de ser y de actuar, y es que yo también tengo una lección de fe, de la fe en la verdad, por decirlo así, ¿no? También es como una lección de fe, no porque me gusta, sino porque respeto a la verdad por la verdad misma, y esto forma parte de mi identidad. Claro, es una identidad que me permite, que no bloquea el diálogo, el debate, al contrario, convierte el debate, el razonamiento, la argumentación en parte consustancial a mi vida, pero hay cosas que no entran en el debate, y eso es el compromiso con la verdad. Cuando alguien no está comprometido con la verdad y tú sí, ¿cómo se puede dirimir la cuestión? Pasa a ser una lucha de tipo político, predemocrático, incluso diría, porque el otro no va a argumentar. La cuestión del argumento es un canon cultural, es nuestro, es ario, es europeo. En otras culturas eso no existe. Los criterios son otros. Y igual que estos dos que conocemos, Europa vecina de Oriente, Oriente vecino de Europa, pues puede haber otros. Puedo imaginar otros, por ejemplo en el budismo, que por cierto también es de origen ario, pero es ario oriental, no occidental, y sin embargo tiene algo de ario el concepto de nirvana. El nirvana es la nada, es la extinción definitiva. Pues bien, con esto, ¿a dónde hemos llegado? Que desde la propia perspectiva de Dios nos encontramos aquí con una serie de problemas. Porque yo veo muy claro que un Dios que sea un ser moral no te puede pedir que te conviertas en un cerdo y que te sometas a él por interés. Un Dios que se concibe como persona y por lo tanto, si es Dios como ser moral, al contrario, te diría que has de hacer las cosas porque has de hacerlas, por mandato divino. Y no has de esperar ningún tipo de recompensa. Que luego él te dé una recompensa es otra cuestión, pero no puede ser una motivación. Él puede decir, este se merece una recompensa. Entonces entendería el argumento. Pero si el otro busca la recompensa y esa es su motivación, no se merece la recompensa. Con lo cual, ¿qué pasa? Que todos los que se mueven por esa motivación interesada por el premio estarían condenados. O sea, que eso podría ser como una trampa, como un cebo que se ha puesto ahí precisamente para que los que no merecen la salvación y que son los que la buscan, y solo buscan eso, se identifiquen, se manifiesten. Un poco como Internet sirve para que la oligarquía sepa quiénes somos y lo que pensamos, y creemos que nos dan aquí una oportunidad de lo que se llamaría la libertad de expresión y la creación, pero es un gran fichero para tener detectados a los opositores. Pues bien, en este caso sería algo positivo, ¿no? Sería la forma en que Dios da la oportunidad a los hombres de actuar como el Hijo del Hombre, lo que se llama en la Biblia el Hijo del Hombre, y rechazar la salvación como condicionante de la obediencia a Dios. Rechazarla. Entonces todos los que rechazaran eso serían los que merecerían salvarse. Mientras que los que están convencidos de que van a salvarse estarían condenados. Bien, ustedes mismos pueden sacar las consecuencias de lo que les digo, porque es que yo entiendo que puede haber cristianos en el campo nacional y nacionalista, pero con una condición, y es que no condicionen, que su motivo no sea
la salvación personal, es decir, que ellos obedezcan a Dios porque es Dios, sin compensación, porque esto es muy parecido, o sea, crea una estructura moral muy parecida a los que aceptan la verdad porque es la verdad, y siempre podríamos llegar a un acuerdo sobre Dios como forma más popular de hablar de la verdad. Entonces, como que la verdad es muy abstracto y parece una cosa de, digamos, de intelectuales, de personas, no le llames a la verdad verdad, llámale Dios, pero la condición es esta: te has de someter a Dios porque es Dios, no por la recompensa. Y quien se someta a Dios por la recompensa es un blasfemo y está condenado. Mientras que el que se someta a Dios porque es Dios, merecería una recompensa. Merecería. Ahora, como tu argumento mental, tu proceso mental sea, tengo que hacer esto para al menos merecer la recompensa, ya estás condenado. Porque es solo otra estratagema del planteamiento, digamos, materialista y hedonista. Así que existe un camino para los patriotas cristianos, se lo acabo de indicar cuál es, y también cuál podría ser el significado de esta cruz, que es el sacrificio sin compensación. No hay compensación. Cuando tú ves que tu hijo se está ahogando y te lanzas a salvarlo, lo haces porque lo tienes que hacer, no hay compensación. Uno no pregunta para qué sirve su madre es su madre. Hagamos extensivo este argumento a la nación. La nación son todas las personas que forman parte de nuestra comunidad nacional. A ella nos debemos. No es una persona única, pero sí es un ser personal en cierto sentido. Podemos llegar a una confluencia de conceptos donde el sacrificio por la comunidad nacional no vaya acompañado de algún tipo de recompensa. ¿Qué recompensa va a tener el héroe? El héroe es lo más alto, y para que exista lo más alto debe existir la muerte. No hay nada por encima del héroe. Pero sin muerte no hay héroe. El héroe es aquel que osa ser, el que se atreve con la verdad y la experimenta en la forma de la ruina, la oscuridad y la muerte. Lo más alto en las comunidades precristianas era el héroe, y el héroe era el que se había sacrificado por la nación, ya fuera la polis, la tribu, el imperio, da igual. Pleonación no en un sentido moderno, el principio de nacionalidad es anterior a las naciones modernas. No hay nada por encima del héroe. El héroe es lo más alto, repito. Y para que exista el héroe, tiene que poder existir el sacrificio, porque lo que hace al héroe es su sacrificio. Si el héroe se sacrifica, pero luego resucita y va al paraíso, ya no es héroe. Ya no es héroe. De ahí que la figura de Cristo haya sido la burla judía al concepto de héroe. Nos presentaron al héroe, aquel que moría en la cruz, pero ese héroe ya dice: al tercer día resucitaré. Fue un número cómico de los judíos para burlarse de los pueblos arios occidentales. De ahí que exista también otra posibilidad de recuperar la figura de Cristo, que implicaría una reforma integral de la Iglesia que la haría compatible con la ciencia y el pensamiento racional, y es que precisamente Jesús murió por nuestros pecados, pero no resucitó. No hubo recompensa, y no se puede utilizar esa resurrección como modelo de recompensa. O sea que sería el héroe. Esto históricamente es insostenible.
pero al menos es moralmente defendible. Tampoco es sostenible históricamente el Jesús que vende la Iglesia o en el que creen los cristianos. Jesús era un nacionalista judío, pero un nacionalista judío que fue condenado por sedición, por rebelarse contra el Imperio Romano. De eso ya nos ocuparemos en otro vídeo, sobre la figura histórica de Jesucristo, que históricamente se puede de alguna manera convalidar, ¿no? Lo que un historiador, aplicando estrictos métodos históricos, puede decir sobre Jesucristo, mejor dicho, sobre Jesús de Nazaret. Jesucristo ya es la creación posterior del Mesías, y era un nacionalista judío. En este sentido, sí que sería recuperable, siempre y cuando quitemos, claro, la parte relativa a su judaísmo, porque el nacionalismo judío tiene las características que tiene. O sea, sin embargo, la figura de un Jesús en abstracto, dejemos ahora el contexto histórico, en abstracto, que se sacrifica para redimirnos a todos de los pecados que hayamos cometido y muere por ello, porque si no, ¿qué sacrificio es ese? ¿Qué sacrificio es ese? Sería éticamente defendible. Este es el camino que yo propongo a los que se consideran cristianos y nacionalistas. Y yo supongo que como patriotas habrán entendido mis argumentos. La mayoría de los cristianos creo que no, porque su patriotismo me parece que es muy superficial, ¿no? Pero los que sean realmente patriotas habrán entendido la problemática ética que hay detrás del cristianismo, aparte de que es un universalismo. Si ya lo he explicado en otros sitios, seguiré abundando en ello, pero hay una problemática moral interna dentro del cristianismo, que es ese materialismo cristiano, que a mi entender es incompatible también con el nacionalismo como doctrina, que ya veremos en otro lugar cuál es su relación con la verdad. Cuando te pones la nación está por encima de todo, no, pero no está por encima de todo la verdad, ya lo tengo que explicar, evidentemente lo explicaré. La relación que hay entre la nación y la verdad. También explicaré en otro vídeo, y ahora ya adelanto materiales, lo que es la religión germánica, donde los dioses mueren, es la famosa Götterdämmerung, y su ética del deber. La religión germánica, donde lo único, digamos, eterno es precisamente la temporalidad y la finitud, expresada en la idea del Ragnarok y personificada en la figura de las nornas que administran, digamos, el destino. Esto que el Papa denominaba el hado sombrío, ¿no? El hado sombrío es la eternidad de la temporalidad misma, porque la temporalidad no puede empezar y concluir, puesto que el concepto de comienzo y final ya implica el del tiempo. Luego el tiempo no empieza ni termina, el tiempo es eterno y sin embargo es finito. Esto hay que explicarlo también. Y esta explicación nos permite afirmar que la única religión verdadera sería la religión germánica. Se trataría de germanizar la figura de Jesús para los cristianos, de manera que Jesús realmente, como un héroe, el héroe de los pueblos arios, se sacrifica por su comunidad y muere por ella, pero muere realmente. Si no, no hay sacrificio. Entendido esto, podremos llegar a crear una base moral común entre los que somos puramente nacionalistas y aquellos que son nacionalistas pero se declaran cristianos. Este es el único camino que veo. Si a alguien se le ocurre otra cosa,
pues le agradecería que lo pusiera en mi conocimiento para poder entenderlo y, si es necesario, debatirlo. Bien, dicho esto, queda la lista de reproducción, lectura de la Biblia, pendiente de la última parte del vídeo de presentación, donde demostraré, entrando en el catecismo de la Iglesia Católica, cómo el sionismo está inviscerado en la misma doctrina cristiana. Un poco es un desarrollo de aquello que expliqué sobre los Reyes Magos, como imagen de las naciones sometiéndose al rey judío que ha nacido y que de alguna manera los pueblos cristianos acatamos cuando es precisamente la figura de nuestra propia esclavización, ¿no? Los reyes, los magos, son las naciones de todas las razas, hay un blanco, uno negro, y todos se postran ante el Mesías judío. Y esto se celebra como una fiesta característica de nuestra identidad, los Reyes Magos, cuando esa fiesta recoge precisamente la renuncia a nuestra identidad, algo que expliqué. Nadie lo ha entendido, pero basta leerse la narración de los Reyes Magos para entender que es supremacismo judío. Gracias y hasta la próxima.